integral y los estudiantes deben estar conscientes de eso, desde el punto de vista no solamente del diseñador, sino de su conocimiento, su bagaje, su cultura, que también lo puede promover a escenarios internacionales. Uno nunca sabe en qué momento se le puede abrir algunas puertas en otros países. Y ese tipo de escenarios culturales le pueden permitir a uno entender y visionar de pronto con clientes hasta ese tipo de situación. Entonces, lo que estamos viendo acá y lo que habíamos dejado pues para lo último, tal vez es una de las páginas más tristes de la historia pues moderna, porque pues, aunque pasó mucho, hace mucho tiempo y uno dice, uy, esa historia vieja, no, es una historia totalmente moderna porque es en la época moderna y que lo sufrieron mmm, gran cantidad de personas. Y también el diseño del tour es un tour muy bonito, un tour muy triste, en el cual se ve un panorama y se ve una recapitulación de lo que pasó aquí en Auschwitz, el infame campo de concentración nazi, donde pues caían los prisioneros y los judíos sobre todo. Entonces aquí en esta primera parte uno ve que tiene un bird's eye, un panorama 360 muy chévere de todo lo que fue esto, ¿no? Por supuesto, en los anales de la historia se vería aquí. ¿Y qué es lo que dice acá? Pues el campo de concentración alemán nazi, obviamente, para la exterminación de los judíos creado durante la Segunda Guerra Mundial. Es más o menos, consistía en la primavera de 1940 y era un campo pues, más o menos grande, de casi 50 subcampos de varios tamaños, ¿no? Dice que aquí los alemanes asesinaron por lo menos a 1.1 millones de personas, la mayoría judíos, pero también había gente de los polos de Roma, soviéticos y de distintas nacionalidades. Aquí es pues, el campo número uno, ¿sí? Estaba compuesto por más de 20 edificios, había pues muchos grupos étnicos y también pues eran famosos por sus hornos crematorios y por sus cámaras de gases. E infamemente en la historia pues se hizo aquí el recorrido pues también es muy desde el punto de vista tecnológico está bien diseñado también. Aquí lo primero que se ve es como esta plaza que era el Roll Call Square, ¿sí? Aquí también, por supuesto, aquí ya cambió un poquito la arquitectura, ¿no? Pues con el pasar de los años. Sin embargo, lo que sí les puedo contar yo y de conocimiento propio en todo, pues obviamente aquí, pero los mismos alemanes no permiten que se olvide la historia, no permiten que se olvide ese flagelo y no permiten, no se echan la culpa porque pues lo hicieron generaciones anteriores a ellos, pero no permiten tampoco que se olvide que ellos también tuvieron ese lugar en la triste historia de la humanidad. Y por ejemplo, aquí en este pedacito, en este Roscoe, lo que hacía es la plaza en donde llamaban lista. ¿Sí? Y aquí, pues resumiéndole, todos los días se llamaba lista, que es el roll call, pues es eso, es llamar a lista de todos los prisioneros y pues a veces se tenían que quedar ahí en esta plaza mientras los contaban a todos, que eran muchísimos. A veces duraba horas y a veces docenas de horas ahí mientras los llamaban, mientras los torturaban, los contaban, pues el propósito era confirmar los cambios en la población asociada a los modos de transporte, las muertes, las transferencias, las liberaciones, entre comillas, y los escapes, ¿no? Porque también hubo gente poca, pero se que escapó. Entonces, una de las cosas que yo leí aquí y que era lo peor era que hasta a los enfermos
Se los llevaban ahí, los levantaban y los dejaban aquí a los lados, ahí acostados. Y cuando ya se acababa esta llamada lista, pues los dejan ahí, después se los llevan para la cámara de gas para matar. Entonces, aquí en esta plaza sucedió todo eso. Si miramos acá, aquí vemos que pues la gente visita y a ver, vemos que el grupo de orcas, para intimidar a los prisioneros, a veces los colgaban y los ahorcaban a los que se trataban de escapar también. Y pues por regla esto se hacía con unas orcas móviles en que el 19 de julio, por ejemplo, del 43, colgaron a 12 prisioneros, especialmente por el escape de 4 personas y como para intimidarlos y por haber tenido contacto con la población civil. Fue la más grande ejecución por ahorcamiento en la historia de este campo de concentración. Eso lo hacían acá donde está. Y damos la vuelta y aquí se pueden observar las estructuras. Ok, aquí volvemos a donde estábamos y nos vamos para acá. Y se ve un panorama ya otra vez de donde arrancamos y nos vamos para, creo que era para este lado. Esta era la plaza, esta era la otra, creo que era acá. Y de aquí, no, aquí volvimos. Es que yo ya lo había medio explorado, ¿no? Para aquí, para no. Esa. Bueno. Esto me llamó la atención también estas, pues las cercas. Algunas son fielmente representadas en algunas películas, ¿no? Uno las ve. Sí, sí, hay, digamos, bastante filmografía que documenta lo que sucedió, digamos, en Auschwitz y bueno, y también en otros, digamos, en otros campos de concentración que tuvo la social nacionalista, ¿sí? Y por ahí, chicos, les dejo el dato. Hay una que representa muy bien lo que sucedió en Auschwitz, desde la comedia, irónicamente, ¿no? Es una historia que se llama eh, o sea, se me olvidó, La lista de Schindler, ¿sí? De Steven Spielberg. ¿Sí? Es una muy buena, digamos, es una muy buena investigación documental para desarrollar la historia y ahí van a poder, digamos, por lo menos tener una visión, ¿sí? De un, digamos, empresario nazi que hizo todo lo posible digamos, salvar cuantos prisioneros había en el campo de concentración. Recomendada, sí. Además que tiene una connotación de la vida real, ¿no? Para dar la aclaración. Aquí en cuestiones de diseño, porque pues al fin y al cabo estamos con los de diseño. Fíjese que en los primeros meses decía que estos alambres, esos enrejados, se hacían con postes de madera, pero después fueron reemplazados con postes de concreto, ¿sí? De 3 metros, punto 3 de alto y con unos aislamientos de cerámica, 24 aislamientos de cerámica, para que ayudar a los guardias a monitorear el piso en la noche. Se instaló también una lámpara de metal en cada tercer poste. Entonces ahí se puede ver que en estos había 400 vatios
perdón ahí por los perritos que entraron acá, 400 vatios de potencia para esto, y se probó que era demasiado efectivo. ¿Por qué? Porque pues en todo este diseño, durante esta historia, solamente 2 prisioneros escaparon. ¿Sí? Solamente 2 aquí por esta parte. Al final del 43, las torres también fueron reemplazadas por otras que hacían compañías alemanas prefabricadas con los componentes de pronto que durante los bombardeos aéreos se podía disparar a los prisioneros que aprovechaban para escaparse cuando se dañaban este tipo de rejas, de cercas, ¿no? Y más adelantico uno ve eh, esta puerta que se llama Marktrecht, un nombre pues alemán germano, y por, no se imagina todo lo que pasó por acá, ¿no? Sin embargo, es chévere conocer esta historia porque el que sabe esa historia, pues, y el que sabe la historia del mundo trasciende, ¿no?, a cualquier tipo de escenario. Aquí están los edificios del campo de concentración, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, había 20, de los cuales 6 eran de 2 pisos y 14 de un solo piso. En el 40, pues los mismos prisioneros empezaron a añadirle piso a los que otro piso a los que tenían uno solo, pues ustedes saben que también lo utilizaban para hacer trabajos y labores forzadas, sin buena alimentación, ¿sí? La mayoría de todos estos eran utilizados como pues residencia de los prisioneros para amotinarlos allá. Y pues está diseñado para que albergara 700 prisioneros cada uno. Pero en la práctica, en realidad, tenían 1200, dice ahí. Al principio no había ningunos muebles, dormían era así en el piso, unos encima de otros. Estaban tan amotinadas las habitaciones que solamente se podía dormir en un lado, sí, como les dije, casi uno encima de otro entre el líneas. Después de la regulación les pusieron baños, 22 baños orinales y eso, pero pues utilizar un solo baño estaba estrictamente prohibido. Entonces había también amotinamiento y conglomeración por eso. Aquí, came back to Rose Square. Y aquí nos vamos por esto. Sí. Miremos por dentro los bloques. Vamos a ver. Pues yo creo que, a pesar de que uno lo ve así ahora, ¿no? Pues igual son unos sitios en que únicamente de pronto, como se puede observar acá, se han instalado algunos eh, artefactos como para emergencias, ¿no? Pues ahí se puede ver que hay una alarma arriba, miren acá, una luz. Esto es para el fuego, esto me imagino que es para la entrada, pero no más, o sea, de hecho la arquitectura y todo como estaba, pues. De pronto las puertas no y los vidrios, pero sí no se le, ni se ha utilizado para otras cosas, simplemente por el mal recuerdo que es. Entonces podemos ver una habitación y un bloque como era prácticamente así. Y no, pues no se alcanza a imaginar ni a dimensionar.
cuántas cosas pudieron haber pasado en un bloque de estos, ¿no? Sí, hay que también, digamos, ponernos en situación, ¿no? Y pensar, digamos, que las personas que estaban aquí solamente estaban, digamos, enclaustradas por su, digamos, por su culto, ¿no? Y eran personas que vivían, digamos, en ciudades de- totalmente, digamos, urbanizadas, que tenían, digamos, un estilo de vida bastante, digamos, acomodado o medianamente acomodado, y de un momento a otro pasar a un campo de concentración, en una habitación en donde podían haber, digamos, decenas digamos, de personas en una habitación de 6 por 6, ¿sí? Es, miren lo que nos ha sucedido a nosotros durante ese tiempo de pandemia, en donde los primeros meses fueron asuntos, digamos, bastante angustiosos por estar en nuestro espacio, es decir, en el que estábamos adecuados. Pero nos tocaba quedarnos adentro de nuestras casas. Entonces, en la pandemia nos sentimos angustiados, sufrimos de estrés, sufrimos de insomnio, subimos de peso, bajamos de peso, tuvimos, digamos, modificaciones en nuestro estilo de vida. Ahora imaginen, digamos, a estas personas. Estos son lavabos, ¿no, compañero? Y sí, estaba mirando que al principio no tenían, después hicieron eso, pero tremendo, ¿no? Tremendo. Ya la verdad no, uno conoce eso, pero yo no conocía este tour virtual y me deja uno como perturbado un poquito, ¿no? Porque tú vamos a ver qué hay por acá arriba. Porque pues todo eso, yo me imagino que antes de que fuese un campo de concentración de pronto era otra cosa, ¿no? Y resultó siendo pues el lugar donde los prisioneros estaban ahí. No, y pensar, chicos, pensar que durante digamos, durante toda la guerra, durante toda la Segunda Guerra Mundial, digamos, eso se desconoció. En realidad, esto se vino a conocer, se conocían, digamos, rumores acerca de que existía digamos, esta captura selectiva, digamos, de ciudadanos, pero no se tenía comprobado, digamos, al interior, en medio del conflicto, ninguno de los mandos, ni tanto los aliados, ni como el mando alemán, digamos, reconocían, digamos, esos lugares. Y solo hasta que, digamos, los aliados comenzaron a, a ocupar ciudades en Alemania y en Polonia, comenzaron a darse cuenta de esto. Esto fue al final de la guerra, fue después del desembarco de Normandía, es decir, eh, digamos, el mundo estuvo durante más de 5 años, 6 años, totalmente a oscuras de eso, no se sabía, y fue mucha la gente que desapareció. Y que no se conoce hoy en día, ¿no? No hay paraderos de eso. Hay mucha gente que sigue, digamos, buscando en los restos, en las osamentas encontradas digamos, en esos campos, todo un trabajo, digamos, de reconstrucción de ADN para poder identificar a sus, eh, a sus antepasados. Exactamente. Debe ser una experiencia dura, ¿no? Pero pues valdría la pena vivirla, ¿no? A mí me gustaría visitar y tener esas sensaciones. Vea que hay mucho tour por allá, ¿no? Hay gente Claro, que visita, recuerda y eso. claro, a mí también me gustaría visitar ese espacio, es decir, el hecho de que sea precisamente un memorial, es un espacio que reconoce a las víctimas, ¿sí? Es algo que busca, digamos, no simplemente borrón y cuenta nueva, como acostumbramos, digamos, en nuestras latitudes, sino, digamos, es reconocer, digamos, el horror que hubo en ese espacio, y se vuelven, digamos, precisamente eso, espacios de conmemoración, espacios de, digamos, reflexión y respeto hacia las víctimas,
por lo que sucede. No es una revictimización, es todo lo contrario. Lo que se busca precisamente es eso, con estos espacios, chicos. No se busca, digamos, impactar en ustedes de manera negativa o melancólica o triste para que, digamos, se sientan acongojados por la situación. No, es conocer esa realidad y bueno, que al conocer, digamos, evitamos desconocerlo, ¿no? Eso es importante siempre. El profe Mitchell hablaba de algo al principio, y es que los mismos alemanes, digamos, ellos no dejan olvidar esto. Yo les recomiendo un canal estatal que se llama The Deutsche Welle, como la ola, digamos, alemana o algo así, la ola germana, que es el canal DW de documentales en donde ellos no solamente, digamos, es la misma televisión estatal con políticas públicas, con, digamos, recursos públicos, que habla de su historia y habla de los errores que como Alemania cometieron en contra, digamos, digamos, de muchas, de muchas poblaciones. Acá estamos viendo el ejemplo, digamos, de Auschwitz, pero también, digamos, ellos a cada rato son muy críticos con, digamos, las campañas colonizadoras, por ejemplo, de Alemania durante el siglo XVIII en África, ¿sí? Y cómo, digamos, también se generaron algunas, digamos, segregaciones en esos países. Aquí sí, aquí estos son los bloques, obviamente, donde estaban encerrados en las noches y para, para pernoctar, ¿no? Pero sin embargo, siempre ve uno que no es muy grande, ¿no? Para albergar 1.200 personas, por ejemplo, un bloque de estos. Tremendo, tremendo. No, no, es para nada, es muy pequeño para tener 1.200 personas. Michel, por ahí, digamos, en el menú, si quieres, vamos a My Menú, vamos a la parte donde están las líneas férreas, que era, digamos, la manera en que transportaban a todos los prisioneros hacia el campo, ¿no? Y ahí vamos a poder ver una panorámica, digamos, de la red. Y bueno, hay algunas referencias de, esos eran los vagones en los que también se atiborraban digamos, de personas y digamos, recorrían digamos, todo lo que hoy en día es la Unión Europea y parte de, digamos, de Asia, ¿sí? Sí, esto se nota que es de la época, ¿no? Sí, sí, son dos vagones que dejan ahí y los mantienen, digamos, con las mismas características, ¿no? Eso está la intemperie, si no se mantuviera, estuvieran deteriorados. Pero, Pero los mantienen fiel reflejo, creo que les dan exacto, mantenimiento, ¿no? exacto, fiel reflejo. Y ahí eran que llegaban, digamos, todas las familias, eran, digamos, antes de llegar a este campo llegaban a otras estaciones y dividían por, digamos, hombres, mujeres y niños, ¿no? Auschwitz tenía, creo que, digamos, alguna parte de mujeres y una parte de niños. Y creo que ahí en esa flecha que vas ahí encontramos, sí, ahí encontramos unos bosquejos acerca de cómo. A ver, vamos a leer un poquito a ver qué es lo que dice acá. Dice que después de forzarlos a desembarcar del tren, los judíos que recién llegaban los llevaban a un espacio abierto cerca donde pues los doctores de la SS, ¿no? Los sujetaban a la selección criminal. Los que estos de la SS los decidían mandarlos directamente a su muerte a las cámaras de gases eran separados de aquellos que eran considerados útiles para propósitos que ellos le permitían permanecer vivos un poco más, ¿no? Esto era decidido en la base de las necesidades del campo en el momento, incluyendo también pues la labor de esclavos, experimentos médicos conducidos por estos doctores de la SS. El campo principal
es visible aquí en el espacio de atrás y solo tenía un ala en 1942-43. Este dibujo fue hecho clandestinamente en el campo y enviado en una botella que fue escondida en una botella en las barracas de Birkew y fue encontrado en 1947. No se conoce la identidad del artista. Vamos a ver este dibujo. Pues sí, mire, se ve que separaban niños, unos para un lado, otros para otro. Y acá también. La llegada del transporte. Y aquí está el trenecito. ¿Qué otra parte, compañero? Sí, pues vamos al segundo campo, a Auschwitz II, el segundo, ahí en Meiningen, sí, Acá. que es Birkenau. Y esa es como la entrada al campo, ¿no? Es la puerta. Era lo que ¿Se recuerdan el dibujo que nos mostró Mitchell ahora acerca del prisionero que le dibujó? Pónganse a pensar también, ¿no? Él no podía sacar, digamos, un lápiz y un cuaderno para dibujar, digamos, la escena en ese momento. Él, digamos, en su imaginario quedó, digamos, grabado esa situación y después, obviamente, tuvo que haber desarrollado ese boceto y que después, digamos, protegió al interior de una botella y bueno, y por eso podemos verlo ahora. Pero esto, en el boceto, lo que vimos al final era esto, el pórtico a la entrada del campo, ¿no? Exactamente. A ver qué hay por acá. La puerta principal del campo. Dice que durante el periodo inicial de la planeación de este campo 2 era el objeto de ladrillo, la construcción de ladrillo más grande que se podía ver y que quedó en el campo, casi de 15 metros de alto, hasta que se acabó el campo. Consistía de 3 partes, un ala sur, donde había un gran dormitorio para el personal de la SS, y baños, la entrada central, 2 oficinas, unas escaleras que daban a la torre y baños, y la parte más pequeña del norte. Para transformar la estación se tuvo que reducir el voltaje y la transmisión externa de la red para los campos de 5 kilovatios a 760 se instaló después. Construyeron eso y terminaron en 1942 y se ve en una sketchbook, un libro de sketch de un autor desconocido. Después se alargó un poco y se escapó un prisionero y se instaló una sirena después de eso. Acá. Ya se puede ver la descripción. Y se puede ver que es re grande aquí esto, ¿no? Profe, disculpe, que Birkenau no se construyó, o sea, como un campo de trabajo, sino que los prisioneros que iban allá era como para exterminarlos. O sea, que era el sitio de donde Sí, llevaban ahí los... sí se dice que tiene como 5 cámaras de gas y hornos crematorios más o menos como para 2.500, 3.000 prisioneros. Sí, es cierto, que fíjense que no, lo que decía ahí, eso de lo que vimos al principio, que era esto a la entrada, no habló nunca de esto, sino que eran oficinas, ¿no? Decía que había 2 oficinas, unos baños acá en la entrada y aquí están las cámaras de gas. Aunque aquí dice que, pues sí, cuarentena para hombres, sector de cuarentena para hombres. Vamos a ver. Veamos el interior de esa barraca que se ve ahí en primer plano.
De madera, barraca para prisioneros. A mí me llama la atención que en lugar de, no quiero que suene feo, pero en un país de pronto de estas latitudes, como decía usted, esto no estaría, eso lo hubiesen destruido, hubiesen hecho cualquier cosa, un puente, Sí, sí, un sí. puente mal hecho, ¿vale? Fíjese que han pasado los años y todavía están las camas, están las barracas, mire. Así es. Es lo que referíamos, es lo que referimos acerca de, digamos, el hecho de ocultarlo o de, digamos, de no mencionarlo es revictimización, ¿sí? Eh, Porque, digamos, los dolientes de esas víctimas no van a saber nunca qué sucedió y por qué, digamos, hubo digamos, un sistema, digamos, selectivo que digamos, eliminaba, digamos, por completo una raza en este caso. Por eso, digamos, creo que es importante que nosotros, que toda la humanidad, digamos, conozca esto, porque esto está hecho para eso, para que, digamos, se reconozca el error que el ser humano pudo, que los seres humanos cometieron, digamos, en esa época, ¿no? Miren que hay otra película que también les referencio, chicos, se llama, es de, es de Roberto Benigni, ¿sí? Un director y actor italiano muy conocido. Es un poco más melodramática, pero tiene matices cómicos que, digamos, demuestra la vida, digamos, de las barracas en los campos de concentración. Se llama La vida es bella y aquí les dejo el enlace de la referencia de Wikipedia para que lo vean. Cuando entramos acá, yo me acordé precisamente de La vida es bella, porque pues, cuando están ahí adentro se ve así, no se ve igualito. Exacto, se ve igualito, así que... Así amontonadas. ¿Sí? Uh-huh. Vea pues. Y eso también es un recordatorio de que para los líderes mundiales, en cierto sentido, y en un aspecto geopolítico, porque esto no es un monumento, un puente, no se quemó, no se destruyó para olvidarnos de este periodo, no, es un recordatorio de lo que trae la guerra, ¿no? De todo lo que puede traer, y por eso está ahí. Por eso no se ha quemado y por eso no se ha destruido, simplemente está ahí porque es parte de la historia. Sería muy estúpido el ser humano repetirlo, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que no. Así es, compañeros. Esperemos que no sucedan digamos, esos errores nuevamente. Chicos, pues nada, miren, vamos a dejar acá en el chat dos enlaces. Voy a dejarles un enlace para que por favor registren su asistencia. Ahí se los acabo de dejar. Y también les voy a dejar el enlace pues obviamente, del, de- del lugar, ¿no? Del recorrido para que ustedes, cuando tengan un poco más de tiempo, le dediquen un poco más a esto, a conocer de cerca, digamos, digamos, de eventos que son importantes conocerlos. Algunos son tristes, algunos son más alegres, como los que vimos esta mañana, pero esto es importante para digamos, formación integral, ¿no? Recuerden que eso es muy importante, así que aquí les voy a dejar el enlace para que por favor exploren un poco más. Les agradezco a Edward, a Silvia, a Luz Mari y a José Ignacio su asistencia y su interés. Algunos los tengo, digamos, en mi clase de producción audiovisual y pues nada, ya saben que hay un parámetro en mi clase que es fundamental y es que cualquier, digamos, referencia cinematográfica que les dé es de obligatoria consulta para ustedes, en este caso para Edward y creo que, no, José todavía no está ahí. Entonces, nada, hay un par de películas, Edward, que las vas a disfrutar mucho y te va a ayudar a contextualizar Sí, más señor. esto. Muchas gracias, Eh, Profe, profe. disculpe, Dime, José. también hay una película en Netflix que habla sobre los campos de concentración y cómo vivían y eso, se llama El fotógrafo de Mauthausen. Es muy Sí, buena. sí, también la conozco. Hay mucha filmografía, José, chicos, mucha filmografía que les va a ayudar a contextualizar más todo ese conocimiento pues, que buscamos con estos espacios. Es una lástima, pues, que al final de la jornada no hubiésemos tenido la nutrida, digamos,
asistencia que tuvimos en los 4 eventos anteriores, pero digamos, afortunadamente cuento con ustedes 4 y sé que, digamos, ahí dejamos el profe Mitchell y yo una semillita de curiosidad para que por favor, digamos, no la desperdicien. Cultívenla y denle, digamos, buen sol y buen, digamos, agua para que cada vez estén mucho más cercanos de, pues, de la realidad, ¿sí? Más cercanos de nuestra historia y de lo que tenemos que conocer. Les agradezco mucho por su tiempo, nuevamente por una enésima vez y una vez más también, y una vez más los felicito por haber elegido una de las mejores disciplinas en las que el ser humano se puede formar, y es, digamos, el diseño gráfico, y cómo, digamos, esta disciplina permea las otras es indudable. Al profe Mitchell le agradezco mucho el espacio y la dedicación que nos ha dado, digamos, el día de hoy. Sé que va más allá simplemente cumplir con metas, digamos, de nuestro plan operativo, que sabemos que también tiene, digamos, una funcionalidad para eso, sino que también, digamos, el igual que yo sé que Mitchell comparte esa necesidad de instaurar, digamos, en nuestros estudiantes, digamos, digamos, el mundo, instaurarlo de manera mucho más abierto, salir de la localidad, como les mencioné en varios momentos. Profe, muchas gracias. No, pues usted sabe que más que compañeros somos amigos, hermano, y me gusta mucho el tema también, lo disfruté mucho la sesión de todo el día, a los muchachos que estuvieron ahorita, poquitos, pero pues con todo el cariño y como si hubiese 100, con uno hubiésemos hecho lo mismo. Chévere que hayan estado con nosotros acá, que conocieran y conociéramos, porque sinceramente este tour, este último, no lo conocía yo, los otros un poquito, pero pues definitivamente el mensaje está claro y ojalá pues les abra un poquito el horizonte intelectual en su formación. Daniel pues cuenta con nosotros y ojalá hagamos otro por ahí este año. Nos inventamos algo bien chévere para estos muchachos que son bien receptivos. ¿Listo? Seguro que sí, vamos a estar en eso y vamos a crear más espacios porque necesitamos, digamos, que sean mucho más, digamos, open mind, como diría usted, compañero, y que salgamos digamos, de lo polarizado que se encuentra nuestra sociedad. Chicos, recuerden, por favor, registren asistencia. Luz Mari, gracias por estar. Silvia, gracias por estar. Edward, gracias por estar. Y Nacho, muchas gracias, man. No, profe, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches, muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.